que se emprenden en torno a este tema tan importante para nuestro diario vivir, como son precisamente los derechos fundamentales de todos nosotros y nosotras. Bueno, está con nosotros como siempre el profesor Claudio Nach, quien por cierto es quien lleva la batuta en este espacio, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, presidenta además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Profesor, bienvenido nuevamente, buenos días. Muchas gracias, Claudio. Y sí, estaba sacando las cuentas ahí, esta ya es la 10ª entrega de nuestra Agenda Derechos Humanos. La partimos ahí, recordarás, en noviembre del año ya se va a cumplir un año pasado, ya. Y bueno, febrero sí, no la hicimos, así que vamos ya para el año, así es. Sí, y además en un mes que es muy importante en torno a este tema porque lo hemos hablado, lo hemos conversado en pasadas ediciones de Radioanálisis a propósito de la fecha que se conmemoró hace pocos días, el pasado 18 de octubre, 4 años desde que se produjera este estallido social que dio pie a una serie de movilizaciones que, hay que decirlo, cruzaron varios meses. No fue solo el 18 de octubre, sino que hablamos de un proceso que se extendió hasta que llegó la pandemia prácticamente en marzo del año 2020. Y por lo mismo hay una serie de actividades, profesor, en las cuales usted está participando también con distintas organizaciones y también la senadora Fabiola Campillay, y que queremos destacar esta mañana. Sí, efectivamente, la senadora Campillay tuvo la gentileza, y eso hay que decirlo, que fue una iniciativa de ella, de su equipo de trabajo, invitarnos a un proceso de reflexión. Y nos pareció de inmediato que era una iniciativa que había que apoyar desde la Cátedra de Derechos Humanos y desde la universidad. ¿Por qué? Porque como tú muy bien lo señalas y lo hablábamos en la entrega anterior de Agenda de Derechos Humanos, aquí lo que hay es algo que teóricamente se discute mucho, pero uno lo ve en la práctica muy simple, que es la discusión en torno a la memoria. ¿Qué significa la memoria respecto de momentos de crisis? En este caso, de una crisis de derechos humanos, significa no solo recordar los hechos, los acontecimientos históricos, sino que dotar a esos acontecimientos históricos de un cierto relato que nos permite explicar lo que ahí sucedió, nos permite tomar esa experiencia histórica, evaluar lo que hoy día estamos viviendo y de alguna forma proyectar el futuro. El relator de Naciones Unidas, que se encarga justamente de los temas de la justicia transicional, de verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, él ha instalado un concepto que a mí me parece clave en esto, que es la memoria como un pilar de la justicia transicional. No hay forma hoy día de explicar los procesos de tránsito de las dictaduras a las democracias, o las salidas de las crisis institucionales y de derechos humanos sin el tema de la memoria. Y lo que estamos viendo hoy día en Chile es eso, que esa lucha por la memoria en realidad son distintos proyectos de entender lo que ha sucedido que están en disputa. Entonces no es casual que el expresidente Piñera haya buscado instalar esto de que lo que ocurrió en octubre del 2019 era un golpe de Estado no tradicional, porque eso compite o buscaba competir precisamente con un momento donde se iba a poner el centro de la atención en recordar lo que fueron la más grave crisis de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Entonces, ahí uno ve muy en la práctica cómo distintos relatos buscan instalarse para que nos podamos explicar los hechos. Y eso es lo que queremos hacer. Tratar de reflexionar, de conversar sobre lo que significa para el país
el 18, el 25 de octubre del 2019, pero luego también todo un proceso que después de alguna manera va a converger con la pandemia, se cruza la pandemia. Entonces tenemos, yo diría, como país, Claudio, una reflexión pendiente, salir de los eslogans y reflexionar con profundidad sobre qué significa para Chile y para nuestra democracia lo vivido en 2019-2020. Profesor, ¿a qué atribuye que algunos sectores eviten esa reflexión? Mira, yo creo que entrar en esa reflexión necesariamente implica dar cuenta de cómo volvimos a vivir una situación de crisis de derechos humanos. Y yo creo que quienes obviamente tuvieron responsabilidades principales en esa respuesta represiva, es un debate muy incómodo. Lo que hubo en Chile, y esto fue constatado por organismos internacionales, por organismos nacionales, fue el uso de las violaciones de derechos humanos y graves violaciones de derechos humanos para reprimir un movimiento social, político, que ponía de alguna manera en jaque lo que parecían ciertos consensos en Chile. Y esa respuesta tan brutal que fue, por una parte, represión directa, y ahí tenemos los casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, los casos de mutilaciones oculares, el uso indiscriminado de las detenciones, y luego el uso de la prisión preventiva. Eso fue acompañado también de una criminalización de la protesta social. Entonces se intentó, y yo creo que bastante exitosamente por el monopolio en los medios de comunicación que existe en general en este país, se logró instalar una mirada de ese movimiento social como un vínculo directo con el tema de la delincuencia. Yo creo que sí. No somos capaces de mirar más allá de los hechos de violencia que por supuesto existieron y todos fuimos testigos de ellos, pero si no miramos las causas de ese proceso, si no miramos la incapacidad de responder democráticamente frente a una crisis política y social, vamos a haber perdido una oportunidad clave para evitar que en la próxima crisis, cuando ésta se produzca, volvamos a tener una crisis política que deviene en una crisis de derechos humanos. Yo creo que esa es una reflexión que nos debemos como país, y me parece que es un error profundo evitar esa discusión. Hay que discutir por qué terminamos con una crisis de derechos humanos cuando no pudimos manejar una crisis política y social. Bueno, estamos conversando en esta agenda de derechos humanos con el profesor Claudio Nach respecto de este mes de octubre, ¿no? Lo que significa, las reflexiones que hay que realizar en torno a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en nuestro país en el año 2019 y también parte de 2020. Y mencionábamos al principio, profesor, de que se viene un ciclo de actividades que se han organizado junto a la senadora Fabiola Campillay para reflexionar en torno a este movimiento. ¿Qué podríamos destacar de lo que se prepara para los próximos meses? Porque esto se viene de aquí hasta prácticamente el próximo año. Sí, efectivamente, lo que conversábamos con la senadora Campillay era que no queríamos transformar esto simplemente en una especie de un acto de conmemoración, sino que queríamos una reflexión más calmada, más de largo aliento, pero una reflexión que también involucrara
a quienes fueron los actores principales de este proceso, que son precisamente las organizaciones sociales, las organizaciones de estudiantes, quienes le dieron de alguna manera vida a este reclamo por mayor justicia, por el fin de los abusos, por la centralidad de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del acuerdo político y social que rige al país. Entonces decidimos hacer un ciclo que tiene 4 eventos principales. Vamos a partir este jueves, precisamente este jueves 26 a las 12 del día, y va a ser un conversatorio desde la sala máster de la radio de la Universidad de Chile, aquí en el espacio que ustedes generosamente nos han dado para las 12 del día, invitar a un profesor de la universidad que yo creo que ha hecho una de las reflexiones más profundas sobre los alcances del movimiento del 18 de octubre, que es Rodrigo Carmi. Él ha publicado recientemente un libro en esta materia, es un frecuente invitado a distintos debates en esto, y hemos querido tener una conversación con él. Va a estar la senadora Campillay, voy a estar yo, y vamos a conversar con el profesor Carmi sobre este proceso. Eso el próximo jueves aquí en Sala Máster, y se podrá escuchar por la radio a las 12 del día. Y luego otras cuestiones que vamos a ir recordando más adelante, pero para tener claro el ciclo y su lógica, en noviembre vamos a tener un taller en el territorio, y eso es interesante. Nos interesa como universidad no solo convocar a los espacios universitarios, sino que ir y conversar en un diálogo muy horizontal con quienes han vivido estos procesos en carne propia. Vamos en noviembre a estar junto con la senadora en San Bernardo, vamos a estar trabajando ahí, ya les avisaremos día, hora, lugar. Luego en diciembre vamos a tener un foro en la Facultad de Derecho. Ahí nos interesa recuperar de alguna manera lo que fue la experiencia de estudiantes y académicos en la protección de derechos humanos, la creación, que fue un hito clave en ese momento, la creación de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, junto con otras organizaciones como Londres 38. Queremos recuperar esa experiencia y terminar. Eso va a ser en diciembre, y en enero vamos a terminar con un acto, con un seminario ya central para tener una reflexión de este ciclo, que la vamos a realizar en la casa central de la universidad. Ya les contaremos horarios, invitados, eso, pero lo que quiero que vean, Claudio, es que es un ciclo que tiene además distintos formatos. Hay un formato taller que vamos a tener en San Bernardo, un conversatorio con estudiantes en diciembre, un acto más formal, más clásico, digamos, de los que organiza la universidad en enero, y un programa radial ahora en octubre. Entonces, una reflexión, en definitiva, abierta a la comunidad, una reflexión de diálogo, como fue el proceso de octubre a marzo del 2020, que fue un proceso de reflexión. La universidad abrió sus puertas, la Casa Central estaba permanentemente con mucha gente conversando, discutiendo cuál era el Chile que soñábamos y también cuáles eran los desafíos de ese momento histórico. Entonces, este ciclo tiene una mirada en ese sentido de una reflexión, pero
a través del diálogo, no de venir a imponer desde la universidad una única visión sobre lo que sucedió, sino que abrir una conversación sobre este tema. Sí, y abrir la posibilidad también a tener una mirada un poco más amplia de la que lamentablemente hoy día se ha visto en torno a esta fecha, donde ha predominado en el debate la criminalización, por ejemplo, del momento social, el relacionar lo que ocurrió en este proceso social y político de nuestro país netamente con un fenómeno que puede llegar a ser la delincuencia, cuando todos sabemos, no ocurrió hace mucho tiempo, que esto fue mucho más amplio y mucho más allá de lo que lamentablemente hoy en día se está discutiendo. Sí, y ahí hay un punto, Claudio, que nosotros como cátedra lo hemos resaltado en distintos espacios, lo planteamos en el acto central del Día de los Derechos Humanos y la democracia en la universidad, que es que este momento, que es un momento histórico, en términos de un proceso político, social, que se genera desde la ciudadanía, desde los movimientos populares. Ese proceso tiene bases que siguen plenamente vigentes. Y yo creo que es no solo un error, yo lo calificaría como una irresponsabilidad por parte de la clase dirigente en este país, la política, la económica, la dirigencia de este país, cometer el error de pretender explicar lo que sucedió como un conjunto de actos de delincuencia desatada. Creo que ¿por qué es un error? Porque esa reflexión impide ir a los temas de fondo. Y los temas de fondo, que son las profundas inequidades en esta sociedad, los abusos que permite el sistema económico, pero por otra parte la brutal, yo diría, desconexión entre la clase política y el pueblo, esas bases, la pandemia no solo no permitió enfrentarlas, sino que se han profundizado. Entonces, al no reflexionar sobre ese proceso, sobre las causas profundas, creo que se comete un error, que es generar nuevamente un ambiente que envíe un mensaje de que la única forma de ser escuchados para generar transformaciones, para que mis demandas sean consideradas, es a través no solo de la movilización, sino que es a través de la violencia. Y yo creo que ese mensaje es un mensaje que la clase dirigente de este país es la que está enviando. Es decir, aquí la única forma en que se generen transformaciones profundas y se discuta lo que está sucediendo en este país es cuando se desata el miedo, la ira. Y eso es una muy mala noticia y es una muy mala decisión. Aquí tenemos que tener, Claudio, la capacidad como país de mirar los temas de fondo, mirar los problemas que tiene nuestro modelo económico, social, político, y enfrentarlo, y no ocultarlo y criminalizar cualquier expresión que busque poner en tensión ese modelo. Y eso es esa es la invitación a esta reflexión. Reflexionemos. ¿Por qué? Porque a través de esa reflexión, viendo los problemas de fondo, podemos empezar a buscar salidas. Por otra parte, viendo y asumiendo que aquí hubo graves violaciones de derechos humanos, podemos entonces recién ahí empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo logramos que esto no vuelva a suceder y que la próxima crisis política y social no se traduzca en una crisis de violaciones de derechos humanos? No hay forma de hacer eso sin
asumir que los problemas de fondo siguen ahí, sin asumir que las grietas, las brechas que nos separan como sociedad no las hemos resuelto. Entonces la invitación es a eso, Claudio, a iniciar un proceso de reflexión profunda, buscar las causas para encontrar la forma de enfrentar esto y no tratar de esconderlo bajo la alfombra, y menos aún pensar que esto fue simplemente un tema de delincuencia, porque es mucho más profundo y mucho más complejo. Efectivamente, así que la invitación está hecha. Vamos a tener en nuestro diario electrónico radio.chile.cl detalles de todas estas actividades que se están organizando ahí conjunto a la senadora Fabiola Campillay de aquí hasta el próximo mes de enero. Profesor Claudio Nacha, como siempre, un agrado tenerlo acá en Agenda de Derechos Humanos y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. No, muchas gracias, Claudio, y una invitación muy breve para el cierre. El día viernes pasado, junto con la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, publicamos una declaración en torno a los hechos que hoy día están sucediendo en Gaza y en Israel. Yo creo que es bueno darle una mirada a esa declaración. Tratamos ahí de poner el debate en una mirada más amplia, y es lo que queremos hacer en lo de octubre, en lo que hoy día está sucediendo lejos de nuestra frontera, pero que nos afecta. Hay que mirar los temas, atreverse a decirlo, condenar la violencia, pero también tratar de mirar los temas de fondo. Así que a todos los auditores y auditoras los invito a darle una mirada a la declaración, porque busca generar una discusión en Chile que también estamos evitando a través nuevamente de simplemente el que grita más fuerte parece imponer ciertas miradas. Queremos reflexión de fondo. Nos parece que ese es el rol de la universidad. Muchas gracias, Claudio. Exactamente, muchas gracias, profesor. Y nosotros nos despedimos rápidamente, son las 9:57, ya llega Antonella Esteves y Semáforo, 2 plazas.